Bueno, yo creo que estamos ante las consecuencias del golpe a la democracia que vivimos el 6 y 7 de septiembre y luego a posteriori el 1 de octubre, ¿no? Las consecuencias judiciales son tremendas, estamos hablando de malversación de fondos, prevaricación, rebelión, sedición, ya veremos cómo acaba el proceso, pero evidentemente el proceso, desde el punto de vista político, el proceso separatista está muerto. Es decir, yo creo que solo hay que ver el discurso de Turull ayer y las caras de los separatistas para darse cuenta, incluso reconoció que esto se había agotado. Por tanto, creo que vamos a estar unas semanas, unos meses todavía coleando con las consecuencias judiciales, con la fuga de algunos miembros, como nos hemos enterado de Marta Rovira hoy mismo, con Puigdemont fuera, con Ana Gabriel, pero la realidad es que yo creo que en 2 meses sí o sí se va a descartar, ¿no? Vamos a saber lo que tenemos. Si vamos a otras elecciones y prácticamente con una fase nueva absoluta, sin líderes políticos de los que han participado del golpe, o si son capaces de configurar un gobierno pues que con gente que no esté procesada y con gente que acate la Constitución y el Estatuto. Entonces, si le digo la verdad, no lo sé, porque no estoy en la cabeza ni de Puigdemont ni de toda esta gente, pero sí que esperaría que por lo menos, aunque nosotros ya conocemos el sistema electoral, ya conocemos la aritmética, que no podemos gobernar a pesar de haber ganado, por lo menos que el gobierno que gobierne Cataluña acepte las reglas de juego. Ahora mismo, sin la aceptación de las reglas de juego, sin acatar la Constitución, solo nos queda aplicar el 155 hasta que haya un gobierno legítimo que diga se acabó. ¿Qué le pareció el discurso de Turull? Que no habló ni de república ni de independencia, es un viraje, un cambio, ¿no? en los planteamientos. Bueno, yo creo que Turull tenía el cuerpo en el Parlamento y la cabeza y el miedo en el Supremo, ¿no? Es decir, yo creo que el discurso de ayer claramente era un discurso, yo conozco a Turull además personalmente por haber compartido 8 años parlamento con él. Es una persona que es verdad que dentro de Convergencia era el ala independentista y es independentista, y de hecho solo hay que ver las ruedas de prensa que hacía como portavoz o cómo acompañaba, como enseñaba ayer Inés, a los del 3%, ¿no? A Oriol Pujol y compañía. Pero es verdad que Turull, lógicamente, hoy tiene una cita con el Supremo y yo creo que tenía la cabeza ahí puesta. Curiosamente, la huida de Marta Rovira les complica más su situación, porque la privación de libertad básicamente se puede dar, como dice el propio concepto, ante el riesgo de fuga. Pues, hombre, si la mitad de tus compañeros se fugan, no te lo ponen fácil, ¿no? Así que paradójicamente Puigdemont, Marta Rovira, Ana Gabriel, Comín le están complicando la vida a sus compañeros en los juzgados, ¿no? Y bueno, esa es la paradoja del procés, en que entre ellos están divididos, rotos, y yo creo que ayer vivimos el entierro, políticamente hablando, del procés con ese discurso de Turull, que yo estoy convencido que ni a los independentistas les gustó, ¿no? En todo caso, también se produce desde algunos sectores la crítica de decir, efectivamente el proceso está en una vía que no avanza, pero por otro lado, la imagen de la democracia española con dirigentes políticos en la cárcel o prófugos huidos, o en el exilio, huidos, según lo quiera llamar cada uno, también tampoco es bonita, ¿no? Bueno, no es bonita. A mí, de hecho, no me gustaría que nadie cometiera delitos en mi país, y mucho menos gobernantes, pero no lo hemos decidido los españoles, lo han decidido unos señores muy concretos que, ante la posibilidad de trabajar dentro de la democracia o intentar romperla, intentaron romperla. Ningún país democrático del mundo permite, no hay ningún, no sé, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, ni en ningún país europeo se permite que alguien intente romper una democracia o saltarse las reglas sin consecuencias judiciales, ¿no? Por tanto, yo como catalán, a mí me gustaría pensar que todo esto es una pesadilla, que no lo hemos vivido, pero existe, ¿no? Y lo ideal sería que poco a poco esto se reconduzca, por lo menos, como digo, yo acepto que discrepe de los políticos independentistas, discrepo en el modelo de país, en el país al que pertenezco, en el modelo europeo, pero hombre, por lo menos respetemos las reglas de juego, ¿no? Sin respetar las reglas de juego se hace todo muy complicado, porque todo va en clave judicial, en clave de procesamiento, de huidas de la justicia. Entonces yo creo que hay una cúpula política del separatismo que políticamente ha muerto, que una se ha huido, otras están en procesamiento, como hemos visto, y yo creo que ninguno de esos dirigentes, como decía ayer Inés, ninguno puede ser la solución, ¿no? Ni parte de la solución. Tiene que haber alguien dentro del nacionalismo que diga, oiga, nos hemos equivocado. Es que a veces en la vida todos nos equivocamos y a veces hay que decir, pues igual nos hemos equivocado. Y creo que los hechos, las consecuencias de los hechos, los procesamientos, la situación económica, el freno económico y político en Cataluña, debería llevar a que alguien entonara el mea culpa, ¿no? Y por lo menos reconducir, por lo menos dentro de la Constitución, el diálogo, ¿no? Pero de momento no hay nadie que se atreva a decir en público lo que sí que dicen algunos ya en privado, que es que esto es una locura y que no vamos a ningún sitio. ¿Ve posibilidad de que haya nuevas elecciones? Hombre, posibilidades hay, pero también creo que ellos van a intentar formar gobierno y me remito al anterior gobierno, ¿no? Acuérdense de la pugna entre las CUP y Artur Mas y Convergencia y tal, que se resolvió la última noche, antes de los 2 meses. Por tanto, los que dicen que en Cataluña va a haber seguro elecciones, yo les diría que tengan paciencia,
porque conozco bastante al nacionalismo y creo que ellos, de alguna manera u otra, van a intentar formar gobierno. Por puro sentido común, quien puede gobernar, quien puede mantenerse en las instituciones, quien puede intentar, por lo menos, lidiar o liderar esta situación, es difícil que se la juegue, ¿no?, a la ruleta en otras elecciones, ¿no? No olvidemos que el separatismo también, con todo esto, con la ruptura entre ellos, muchos votantes independentistas estarán viendo que no están formando gobierno, ¿no?, que entre ellos se están poniendo trabas. Yo creo que la abstención de las CUP ayer es un jarro de agua fría, sin duda, para el separatismo, porque si ni siquiera ellos son capaces de buscar la suma, ¿cómo van a intentar convencer a la mayoría de catalanes que no la tienen, ¿no? Por tanto, yo por eso digo que políticamente yo creo que ayer fue el entierro o el fin en términos políticos, porque de lo que hemos visto en la campaña, de las proclamas independentistas, de los señores con los bastones el 1 de octubre, el 6 y el 7 de septiembre, del 1 de octubre, todo eso, al discurso de ayer y a las caras que veíamos ayer, pues es evidente que ellos mismos están aceptando la derrota, ¿no? En ese eje nacional en el que se planteó la política estatal, en las elecciones catalanas, etc., parece que Ciudadanos le fue bien. O sea, parecía que había que hacer política en clave nacional española, en clave nacional catalana, y bueno, a Ciudadanos en Cataluña le fue muy bien hacer esa política en clave nacional estatal. ¿Qué recorrido cree que tiene eso? ¿O cree que hay algún otro ingrediente más que explique lo disparado que está en las encuestas? Bueno, es que yo creo que el tiempo nos da la razón a los que pensamos que lo que pasa en Cataluña no es un problema catalán, es un problema nacional. Y yo llevo años desde Cataluña y luego aquí también diciéndolo a mucha gente en Madrid especialmente que no era consciente, ¿no?, de que esto era un tema nacional, no era un tema regional, local. Y yo creo que Cataluña es la consecuencia de los males de España, ¿no? Es decir, la falta de valores constitucionales y civiles en nuestra sociedad, el respeto a las reglas de juego dentro de la diversidad de España, el proyecto europeo, los males de nuestra democracia, la corrupción, el paro, la precariedad, el hartazgo de mucha gente de una determinada forma de hacer política. Entonces, todo eso junto a ese cóctel, yo creo que desemboca en una búsqueda de un proyecto nuevo, ¿no?, para España, de una nueva etapa en la que, bueno, intentes pasar página de lo malo, intentes enfocarte al futuro, intentes ver qué podemos hacer mejor. Y yo creo que Ciudadanos es un poco, está recogiendo frutos de eso, ¿no?, de tener proyecto de futuro. Para mí, más que las intenciones de voto en las encuestas, que son altísimas, lo que más me sorprende y más me gratifica es cuando se pregunta por el futuro, ¿no? Hay preguntas paralelas en las encuestas y dice, pero bueno, ¿quién cree que tiene un proyecto de futuro? ¿Quién cree que podría solventar los principales problemas de España? Y ahí todavía tenemos más peso. Entonces, yo creo que el futuro es lo que busca ahora mismo la ciudadanía española, más allá del bipartidismo, desde luego más allá de Rajoy, pero bueno, de momento estamos en una legislatura como entre transitoria o bloqueada, ¿no? Vamos a ver cómo acaba, pero yo creo que lo de Cataluña no es un tema solo catalán. La prueba es que las encuestas, por ejemplo, de enero, eran peores que las de ayer o las de antes de ayer, ¿no? Se supone que si la preocupación por Cataluña baja, se supone que si la tesis es que solo es un tema local, tendría que bajar. Yo creo que no, que es el fin de una etapa y un cierto hartazgo con el bipartidismo, incapaz seguramente de proponer proyecto de futuro, ¿no?, de estar un poco en la parálisis, ¿no?, y especialmente del gobierno y de Rajoy, que seguramente representa justo lo contrario al futuro, ¿no?, en ese sentido. Es decir, yo no creo que nadie, incluso votantes del PP, te reconocen en sus encuestas que la gente no ve que el PP o Rajoy puedan ser el futuro o un proyecto futuro. ¿Y le sorprende que en las encuestas se atribuya esa fuga de votos no solo al Partido Popular, hacia Ciudadanos, incluso del Partido Socialista, sino que se habla también de que hay un sector de Podemos que no quiere ya votar al PSOE y que podría votar a Ciudadanos? Yo creo que en el siglo XXI, en el mundo que vivimos, se están rompiendo muchos esquemas y algunos intentan leer las encuestas de hoy con esquemas del siglo XX, ¿no? Y entonces se te escapan muchos matices, ¿no? Por ejemplo, en el voto joven, en el voto menor de 35 años, o de 40 a 39, la competencia no es PP-PSOE, la competencia es Podemos-Ciudadanos, y prácticamente no hay casi nadie que esté optando por el PP o por el PSOE. O, por ejemplo, como bien decías, se nos viene como casi 2/3 del votante que había votado, por cierto, al gobierno, o sea, al partido ganador del gobierno. También es verdad que tiene más votos prestados quien gana normalmente que quien está en la oposición, pero nos viene pues prácticamente la suma de PSOE y Podemos en las últimas está entre un 16 y un 20% de voto por la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Se están rompiendo los viejos esquemas en Europa en general y en el mundo global. Hay nuevas preguntas con nuevas respuestas y los partidos nuevos frente a los partidos viejos, pues bueno, seguramente tenemos nuestros defectos, pero también nuestras virtudes de dar soluciones concretas a temas concretos. El viejo esquema del bipartidismo
creo que ha quedado roto no solo en España, se ha roto en Francia, sí, que es seguramente el lugar donde más se ha visualizado, pero se ha roto también en otros países, ¿no? En Holanda, en Grecia. Estamos viendo la socialdemocracia alemana y incluso Merkel sufriendo con una bajada importante. Entonces, ayer estaba yo reunido, de hecho, con algunos primeros ministros y comentamos esto, ¿no? El nuevo panorama político europeo después del Brexit. Así que yo creo que los límites, las barreras de voto están más diluidas también de lo que era antes y hay más liquidez, ¿no? Hay más, una sociedad más volátil en ese sentido. Pero eso también quiere decir que si te despistas también te pueden quitar los apoyos. Por lo tanto, creo que la sociedad de la información, la sociedad de la conectada, especialmente en las zonas más conectadas, es más volátil, más exigente y nos exige a los partidos seguramente no dormirnos en los laureles, no pasarte a lo mejor un tiempo así. Podemos, yo creo que ha sufrido en estos últimos meses, sobre todo, a mi juicio, dos cosas. Uno, el post-Vistalegre 2, ¿no? O sea, la ruptura interna de alguna manera, o la batalla interna que les ha debilitado a mi juicio, ha perdido seguramente capacidad de transversalidad en su voto. Y por otro lado, Cataluña, que yo creo que se han equivocado una vez tras otra. Es decir, todas las veces que han tenido la oportunidad de rectificar, han seguido apoyando, como hemos visto, en Colau o el propio Pablo Iglesias. Entonces, seguramente Podemos tiene que ver más con sus errores, no porque los partidos nuevos bajen, sino porque sus errores les han llevado hasta ahí. Se lo digo porque cuesta un poco trabajo creer que alguien que ha votado a Podemos, que está en las antípodas de Ciudadanos, trasvase su voto a un partido liberal o conservador. Pero fíjese, a mí no me cuesta tanto porque creo que estamos con las premisas pasadas. Cuando uno analiza al votante, hay una parte de votantes de Podemos, por ejemplo, que se define como liberal. Para ellos liberal es que no hayan ataduras, que el mundo fluya, que está en un mundo global y seguramente eso pues a lo mejor está más lejos de un votante conservador. Y en cambio, cosas que no... Yo me gusta bastante ojear sociológicamente cómo van las cosas para saber cómo es nuestro país, ¿no? 1 millón de votantes que votaron a Podemos habían votado a Rajoy en 2011, ¿no? Entonces dices, ¿cómo? Pues sí, 1 millón de votantes, autónomos, profesionales liberales, funcionarios, y ahora, pues alguna parte de eso es lógica, se puede venir a Ciudadanos en vez de irse otra vez al PP, ¿no? Entonces, es más volátil de lo que pensamos, yo creo que hay que ser muy prudentes, porque son solo encuestas, pero yo sí que creo que están cambiando los esquemas, ¿no? Y ante ese cambio de esquemas, la gente va a votar más valores, proyectos concretos, personas concretas, y lo vamos a ver seguramente en municipales, autonómicas, europeas, donde puede haber un flujo importante de trasvases de votos, ¿no? ¿Y también puede dar cabida esa liquidez a las emociones? Sin duda. Yo creo que yo creo que los que somos o nos consideramos bastante racionales, a veces nos equivocamos pensando que la emoción no tiene un componente, una doble cara, es la misma moneda. O sea, tú votas por un programa electoral, pero votas por sensaciones, si te gusta alguien o no, si te da confianza, si lo consideras honrado o no, si te da buena vibración, si tiene liderazgo, y eso no deja de ser una parte emocional o de intuición, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprender también la parte buena de eso. ¿Cuál es la mala? La mala es cuando la emoción te lleva al odio, al egoísmo, al supremacismo, al enfrentamiento, pero las emociones en términos positivos, ¿no? Pues a mí me emociona pensar que la gente tenga igualdad ante la ley o libertad para hacer lo que le dé la gana, o que los españoles estamos unidos frente a cualquier desafío. Entonces, yo no, y es una tendencia habitual, y yo me hago autocrítica, pero a veces despreciamos de alguna manera, o mejor dicho, menosvaloramos, ¿no? O sea, la palabra, el peso de eso, ¿no? Y las emociones simplemente hay que tenerlas en cuenta para que lleve a valores positivos, ¿no? Es decir, se han ganado elecciones y se han perdido con emociones, a veces negativas, con odio, se ha utilizado el odio, se ha utilizado el racismo, se ha utilizado el enfrentamiento, y a veces con fraternidad, con voluntad de suma. Entonces yo no creo que es algo que tenemos que aprender también, cómo gestionar eso, las sensaciones, ¿no? Y las emociones en positivo, ¿no? Antes comentaba el ejemplo de Macron, que muchas veces se le ha comparado a usted con él o a él con usted. Llegó rápido, creció muy rápido, fue presidente y bueno, ahora está teniendo algún problema también, lógicamente, porque no tiene una gran estructura de partido, orgánica, organización detrás, etcétera, etcétera. Esto también es muy de los momentos que vivimos, ¿no? La posibilidad de que un liderazgo interesante, potente, pueda llegar al poder rápido o crecer muy deprisa, y después a lo mejor pueda tener algún problema con perdurar. ¿Usted eso cómo lo ve en su organización? Que por un lado tiene ya 10 años, pero bueno... Sí, pero a nivel nacional tiene 3, ¿no? Eso es.
Bueno, sin duda ese es un hándicap, pero creo que es un hándicap mucho menor que en los años 90. En los años 90 ni existiríamos si no tuviéramos una sede en cada pueblo, para entendernos. A mí cuando a veces nos explican eso a nosotros o incluso a Podemos, no, es que no tenéis sedes en los pueblos y tal, y bueno, y Macron no tenía ni un concejal y es presidente de la República, tiene mayoría absoluta, entonces eso ha cambiado, ¿no? Y en el sentido negativo, en términos ideológicos o políticos, Trump, pues sí, tenía la estructura republicana, pero justamente, totalmente, o sea, en su partido se lo querían cargar y el tío con un Twitter como aquel que dice, los medios de comunicación le dio la vuelta a las primarias al partido. Entonces, para bien o para mal, por eso decía lo de las emociones buenas o malas, Macron, por ejemplo, ha conseguido utilizar las emociones en positivo, pues decir, oiga, la República Francesa tiene unos valores, hay que recuperarlos, y eso frente a Le Pen, pues oye, el debate pues le plantó cara y intelectualmente hubo un debate político interesante, ¿no? Yo creo que eso es un poco a donde vamos. Eso quiere decir también, lo decía antes, que todo dura menos, es decir, que antes los gobiernos, bueno, lo hemos visto en España, gobiernos de 10 años, de 8 años, de 12 años, en comunidades autónomas de 23 años Pujol, 20 años Fraga, 20 años Chávez. ¿Alguien piensa hoy en un gobernante que aguante 20 años? O sea, nadie. O sea, yo creo que nadie, ni siquiera los que aspiramos a gobernar, se nos mete en la cabeza estar más de 2 legislaturas, porque es como decir, que a ver quién aguanta 2 legislaturas. Todo es más líquido, todo fluye para bien y para mal. Entonces, creo que tenemos que acostumbrarnos a la sociedad que vivimos, que es así. Si la globalización ha cambiado el mundo laboral, la economía, el conocimiento, la innovación, también cambia la política, ¿no? Y creo que eso es lo que cada uno ve a Rajoy, que lleva 40 y pico años en política, que es un hombre con sus defectos y sus virtudes, pero del siglo XX en términos políticos, y yo entiendo que la gente le diga reacciona, reforma, cambia las cosas, no sé qué. Claro, son esquemas distintos, ¿no? Entonces, creo que estamos más ante un cambio de ciclo que ante un problema solo de un partido o de un presidente, ¿no? Y eso es lo que quizá el PP no está sabiendo leer de las encuestas, ¿no? Ellos se acogían, de hecho, el otro día creo que había un periódico que decía que Rajoy les sacaba las encuestas pasadas para decirle a los demás, tranquilos, no pasa nada y tal. Es un poco verse superado por, joder, ¿qué está pasando? Si esto era solo Cataluña, ¿por qué nos estamos hundiendo, no? Entonces, creo que es un fin de etapa y una falta de comprensión del mundo global en el que vivimos, ¿no? Que está cambiando todo, la economía, la política, la sociedad. Y bueno, yo me siento parte de ese mundo nuevo, por decirlo así, global, en el que sé que tenemos dificultades, pero también tenemos oportunidades, ¿no? Con esas buenas perspectivas que tiene su partido y que le ratifican las encuestas, ¿a Ciudadanos no le interesaría unas elecciones adelantadas, unas elecciones generales? Pues yo creo que no, porque lo hemos discutido internamente, hemos hablado de ello después de las elecciones catalanas. Es normal que esto salga porque está en todos los periódicos, no vamos a tener ese debate nosotros. Y yo sigo defendiendo, dentro y fuera de mi partido, que hemos llegado hasta aquí con una serie de atributos. Hemos llegado hasta aquí por dar estabilidad al país, hemos llegado hasta aquí por pedir reformas y liderar reformas en el Parlamento, por saber trabajar en las instituciones. Los españoles, además de darnos buenos datos de intención de voto, nos aprueban el trabajo parlamentario. Eso, en el momento que vivimos ahora, a mí me parece el dato más increíble de todos, pues decir, oye, te aprueban tu trabajo cuando la gente considera que los partidos y el Parlamento es lo peor, en términos de valoración, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo una labor quizá más a fuego lento, lo dije hace 3 años cuando surgió Ciudadanos, que Podemos quizá era más, como dijeron ellos literalmente, el asalto al poder, y nosotros más un proyecto a largo plazo, ¿no? A fuego lento, ¿no? Y yo creo que eso nos está dando más solvencia ahora. Entonces, yo no creo que nos convenga, nosotros creo que lo que más nos conviene es una hoja de servicios, de decir, oye, estos señores han estado en la oposición, pero han hecho cosas por España y están preparados para gobernar. Creo que es mucho mejor esa hoja de servicios, pero también es verdad que ahora mismo no depende de nosotros la legislatura, depende de Rajoy. Es decir, si Rajoy no cumple los puntos del acuerdo de investidura, si Rajoy no incorpora a los presupuestos los temas sociales, económicos y le da un giro más social a los presupuestos, si todo eso no sucede, entonces, claro, la legislatura está en jaque, porque al final, si no tienes presupuestos y si no tienes apoyos parlamentarios, pues es muy complicado, ¿no? Así que en los próximos días, además, yo creo que antes de la votación de presupuestos de mayo, creo que es en el Parlamento, ¿no? y la semana que viene, sabremos un poco qué decide el PP, si el PP decide quedarse solo y ir a una batalla contra Ciudadanos o el PSOE, o si decide, oye, vamos a entendernos mínimamente para alargar esto. Pero yo, de verdad, si pudiera escoger, prefiero agotar legislatura, hoja de servicios y seguir creciendo, porque creo que la gente no está valorando que seamos un partido, digamos, oportunista del momento y ahora hacemos esto, sino está valorando una trayectoria, ¿no? ¿Y los contactos que mantiene con los grandes empresarios del IBEX le animan a que haya elecciones o a que las fuerce? ¿Qué le dicen? Bueno, la verdad es que un poco de información algo averiada respecto a eso, porque claro que me veo con sindicatos, con empresarios, con entidades sociales y habitualmente, porque además forma parte de la parte institucional del partido, ¿no? Pero no me dedico a hablar de encuestas ni de presupuestos, porque en eso creo que hemos demostrado autonomía y libertad como para estar
hablando de eso. Sí que es verdad que la situación económica del país es mejor de la que era, eso hay que reconocerlo, el país crece al 3%, pero ahí está nuestra discrepancia con el PP. El PP no reconoce que hay que repartir eso, es decir, el país crece al 3% muy bien, pero tienes precariedad laboral, tienes un problema gordo de paro todavía de un 17% prácticamente, un 40% de paro juvenil, y sobre todo tienes clases medias muy degradadas por la crisis que todavía no se han recuperado. Pensiones más bajas, gente que no llega a final de mes y trabaja, 6 millones de trabajadores pobres, modelo educativo todavía sin resolver y formativo. Entonces, yo puedo coincidir, porque los datos son los datos, la macroeconomía es impepinable, si crecemos al 3, crecemos al 3, pero el PP no reconoce que hay que de alguna manera restablecer a la clase media trabajadora una parte de eso, y esa es nuestra batalla de los presupuestos, el IRPF de las rentas más bajas, los pensionistas más bajos, los permisos de paternidad, los cheques para la guardería para padres entre 0 y 3 años, es una batalla, digamos, de reparto de lo que se ha hecho en estos últimos años, ¿no? Usted siempre decía en campaña que, bueno, en campaña y después de las elecciones, ¿no? que pedía el voto no para tener que estar pidiéndole a Rajoy, a Cifuentes o quien fuera que cumpliera acuerdos, ¿no? Sino para poder ejecutar esos programas. Parece que cuesta mucho realmente hacerles cumplir los acuerdos, ¿no? Bueno, es que hay, en primer lugar, hay una nula tradición de acuerdos políticos en España, ¿no? Es decir, los únicos acuerdos que ha habido, que yo no creo que era acuerdo, yo le llamaba trueque o chantaje, eran los pactos entre Pujol y González o Aznar, los pactos entre Zapatero y Carlos Rovira, o Arzayuz o luego el PNV. Entonces, por primera vez en España nos vemos obligados, y yo creo que es bueno para el país, a que partidos nacionales tengamos que entendernos, ¿no? Y ahí cuesta mucho, porque primero el PP es un partido inmovilista por naturaleza y conservador. 2, Rajoy además es más todavía, o sea, dentro del PP todavía es una persona que le cuesta más hacer reformas y cambios. Y luego 3, que es la dificultad, y casi hay que entenderlo humanamente, pero no políticamente, que es que ellos ven que justamente el partido que le exige todo eso, si sale bien, también crece, como están viendo las encuestas. Entonces tienen una especie de un dilema perverso, que es, si nos llevamos bien con Ciudadanos, crecen, si les pegamos, crecen. Entonces están un poco en esa situación, pero yo creo que al PP se equivoca pensando que atacándonos les va bien. La prueba son las encuestas. Creo que cuando hay acuerdos tienen que asumir que no vamos a desaparecer, pero tienen que asumir que parte de lo que salga bien es de los dos, en términos políticos, ¿no? O con el PSOE en Andalucía, ¿no? Yo creo que el PSOE en Andalucía ahí lo ha entendido seguramente a la primera, sabiendo que había que ceder algunas cosas, pues en el tema IRPF, de autónomos, el impuesto a sucesiones, algunas empresas públicas que hemos reducido. Y bueno, pues ahí está, porque el PSOE está aguantando más o menos en las encuestas y Ciudadanos está creciendo mucho en Andalucía. Entonces, bueno, pero el PP a nivel nacional creo que nos mira muy de reojo demasiado en esos términos, ¿no? Yo le pediría a Rajoy que reflexione, porque al final, si quiere ser presidente, necesita apoyos, y si el PSOE no les va a apoyar, pues solo puede ser de Ciudadanos. Se lo va a decir. Pero fíjate, usted ha tenido intervenciones durísimas en la tribuna con Mariano Rajoy, con el presidente. Y Aguado también incluso las ha tenido contra Cifuentes. Pero al final parece que están siempre para poderles echar una mano. Incluso cuando a lo mejor en el 155 Rajoy ha preferido tener más intimidad con Pedro Sánchez que con usted. Pero es que yo, cuando apoyo los presupuestos, yo no estoy pensando en si le va bien o mal a Rajoy. Yo estoy pensando en si me va bien a mí como partido y a España como país. O a España como país y a mí como partido. Entonces, si yo consigo que a las rentas más bajas pues tengan 60 euros más en el bolsillo con el IRPF, creo que es bueno para España y es bueno para Ciudadanos. Si a Rajoy además le va bien, pues oiga, mira, muy bien. O si consigo permisos de paternidad que incrementen, creo que hay muchos españoles que lo están esperando. Entonces, creo que el error político también de la lógica antigua, digamos, del bipartidismo, es que apoyar cosas del gobierno que no es tuyo te va mal. Y yo creo que es un error. Ciudadanos está demostrando que en algunas cosas estar al lado de un gobierno para cosas buenas para España te va bien. Es verdad que luego nos damos, cuando llega el tema de la corrupción y con otros asuntos, la prueba es lo que está pasando en Madrid o lo que le exigimos a Rajoy, una serie de cuestiones respecto a la corrupción, pero yo diría que tenemos que entender los partidos nacionales que en algunos temas estamos condenados a entendernos, porque es que si no, esto es ingobernable, es decir, es que no hay mayorías absolutas a la vista, ¿no? Solo hay una comunidad que es Galicia y el resto, todos son acuerdos de investidura, acuerdos de gobierno. Entonces, yo estaba ayer con primeros ministros liberales y claro, preguntándoles, algunos ya los conocía el caso, ¿no? Pero es que todos los que estaban ahí sentados gobiernan, no en minoría, gobiernan 2, 3 partidos, coaliciones entre varios, con acuerdos de parlamentarios, o sea,
algunos de los que estaban sentados conmigo gobiernan con un 10 o un 12% de los votos. Entonces, claro, la lógica europea es muy distinta a la española, que es mucho más cainita, ¿no?, en términos políticos, y a lo mejor nos estamos acercando más a un modelo europeo con 3 o 4 partidos que tienen que llegar a acuerdos. Todo esto yo entiendo que no es fácil de aplicar porque no ha pasado nunca, pero yo creo que vamos ahí. De hecho, yo vaticino que en el 19, después de municipales y autonómicas, va a haber gobiernos en coalición y va a seguir habiendo pactos, porque si no, vaya, no hay ninguna encuesta ahora mismo que dé, ni siquiera ya en Galicia, que dé mayorías absolutas con las encuestas en la mano, ¿no? Entonces, esto es una obligación y creo que a nosotros nos sienta bien, porque es que es verdad que a los que polarizan les sienta mal, porque claro, si el de enfrente es el enemigo en vez del adversario, ¿cómo le explicas luego a la gente que puedes llegar a un acuerdo? Pero si tú respetas al adversario y dices que puedes llegar a acuerdos en algunos temas, tu votante lo asume, ¿no?, de alguna manera de salida, y creo que a nosotros nos cuesta menos porque el votante centrista seguramente tiene más asumido que tiene que llegar a acuerdos, ¿no? ¿Qué relación tiene con Rajoy? ¿Hablan de vez en cuando? Pues yo lo resumiría en que hablamos menos de lo que deberíamos y más de lo que algunos piensan, ¿no? Digo porque seguramente la lógica del país como está, en términos políticos, económicos, la situación en Cataluña, los presupuestos, seguramente debería ser todavía más fluida, pero es verdad que hablamos más que con otros líderes políticos, estamos obligados, ¿no?, por los temas que tienen que salir en el Parlamento, por los temas que hay que debatir. Pero bueno, no niego que desde las elecciones catalanas, desde el fracaso del PP en Cataluña y el éxito de Ciudadanos, se han puesto muy nerviosos y entonces han trasladado su mal resultado electoral a la lógica de acuerdos, y eso es un error, porque te guste más o menos tu fracaso en Cataluña o el éxito de Ciudadanos, te guste más o menos las encuestas, no debería cambiar eso la relación de los temas de España, ¿no? Y yo creo, hay que reconocer que sí, que ellos se han puesto muy nerviosos, han empezado a atizar, a convertir a Ciudadanos como si fuera el enemigo público de España. Creo que muy poco creíble, viendo las encuestas y la valoración incluso de sus votantes. Y bueno, no sé si están en vías de rectificar de cara a los presupuestos, vamos a verlo en los próximos días, si el PP está dispuesto Bueno, para negociar o cerrar. Por eso digo que yo creo que por mucho que los tuyos te digan hay que ir contra Ciudadanos, al final la realidad es que si quieres ser presidente y sacar los presupuestos tienes que negociar con Ciudadanos y con otros partidos. Entonces yo estoy esperando que en los próximos días el Partido Popular abandone esa lógica de confrontación y pase a la lógica de Estado, sobre todo porque gobiernan ellos, que al final se nos olvida que este señor es presidente porque hubo unos escaños de otro partido que no lo ha hecho nadie en España que le apoyó. Entonces ayer, por ejemplo, lo que comentaba en Twitter, había un señor de la Asamblea de Madrid que decía que Ciudadanos Rivera era un parásito. Ciudadanos es un parásito porque se apuntaba la bajada de impuestos que hemos pedido y tal. Digo, bueno, oiga, primero, sí, es una exigencia nuestra, y segundo, un poco de respeto por los que les hemos apoyado, porque es el mundo al revés. O sea, unos señores gobernando con tu apoyo y enfadadísimos porque te va muy bien en las encuestas o en Cataluña. Entonces, es un poco esta situación casi, ¿no?, de un poco... Pero darán ganas, ¿no?, de decir, mira, pues ya no les apoyamos y nos tratan así, bueno, pero sea otro, ¿no? Yo soy resistente. Paciencia tienen. Yo tengo mucha paciencia, ¿no? Y sobre todo se les olvida que yo soy catalán, constitucionalista y que he crecido políticamente en el Parlamento de Cataluña. Eso te da mucha resistencia y mucha paciencia, ¿no? Y no es una broma, lo digo en serio, porque efectivamente uno en política a veces... viendo lo que hay dices, hombre, pues no puede ser, encima que estás apoyando la estabilidad tal, pero también soy consciente que los españoles en el día a día, en sus problemas diarios, solo hace falta que los problemas que tiene mucha gente en su casa o en su trabajo o para buscar un trabajo, encima le sumes a políticos que se tiran por la cabeza todo, ¿no? Entonces yo creo que estamos siendo responsables, pero también inteligentes, manteniendo la distancia en aquello que no estamos de acuerdo, pero en los mínimos temas, presupuestos, temas europeos, terrorismo, Cataluña, los temas de Estado, creo que nadie puede reprochar a Ciudadanos, y yo creo que es así, la valoración es esa, que no estemos siendo ya no leales a un gobierno, sino sobre todo al interés general en algunos temas. Yo tengo en la cabeza, y lo creo así de verdad, que nadie puede ser presidente de su país sin haber hecho algo antes por su país. Es decir, esto en Estados Unidos lo tienen muy claro, ¿no? Lo valoran mucho la trayectoria de alguien, y yo creo que el hecho de que Ciudadanos haya dado estabilidad, haya sacado el bloqueo a España, haya apoyado la aplicación en Cataluña de la Constitución o haya ganado las elecciones allí, haya dado también algunos resultados, digamos, sociales o económicos en los presupuestos, yo creo que al final eso nos va a dar fruto y los ciudadanos lo van a valorar. Queríamos ver cómo ve el tema de Cifuentes y si cree que esto es ya su fin político. Bueno, en primer lugar, pinta mal, sería el primer titular. Pinta mal porque hay informaciones contradictorias en sus propias informaciones. De lo que dicen la mañana del lunes era, ¿no? Bueno, ya no sé dónde estoy, martes. De lo que dicen en cuanto sale la información del diario,
que reconocen de alguna manera implícitamente que se habían dejado algunas cosas por hacer y que no estaba acabado ese máster, a lo que luego informan por la noche, implicando por el camino a mediodía al rector y a profesores, que luego nos hemos enterado que tampoco estaban en el máster, tal. Yo creo que podemos resumirlo en, como mínimo, contradictorio, que no se ha aclarado nada, y sobre todo lo más sospechoso conociendo a Cristina Cifuentes. Una mujer que tendrá sus defectos como los tenemos todos, pero que suele dar la cara, que suele ir a los medios, que suele hacer ruedas de prensa, que le gustan además. Qué raro, ¿verdad?, que en 48 horas no dé la cara y se esconda. Qué extraño, ¿verdad?, que salga escondida de la asamblea. Qué extraño que no esté dando explicaciones. Qué extraño que no saque rápidamente su trabajo de fin de máster y decir, oye, se acabó el tema y aquí está mi matrícula, mi máster y mi tal. Por tanto, me hace pensar todo eso, que hay algo que oculta. No sabemos lo que oculta todavía, pero por la información que ha sacado el diario nos imaginamos que puede haber alguna implicación en posible comisión de delitos por parte de algún funcionario, de algún profesor o de alguien en la universidad, y nadie suele hacer ese tipo de cosas por amor al arte, suele hacerlo por algo, por connivencia, por interés, por un favor, por lo que sea. Entonces, yo creo que esa asociación, esa denuncia ante la Fiscalía, seguramente va a tener que llevar a la Fiscalía a abrir una investigación seria sobre si es posible comisión de delitos, y por tanto, aunque Cifuentes y su equipo quieran decir que se ha acabado esto todavía no se ha acabado, de hecho acaba de empezar, porque en la semana que viene, después de la semana siguiente, después de Semana Santa, Ciudadanos, junto a los otros partidos de la oposición, hemos pedido un pleno monográfico en la Asamblea sobre este tema, así que tendrá que dar la cara por mucho que se esconda. Yo, desde luego, ya digo, pinta mal, pero vamos a esperar a que esta señora dé la cara en una rueda de prensa con preguntas a la prensa, o en un pleno monográfico que se va a convocar, si no me equivoco, pasada Semana Santa. Una moción de censura instrumental como la que pidieron en Murcia no sería una salida también para forzar unas elecciones ante la situación que hay en Madrid del PP, que ya no es solo esto, es la corrupción, es muchísimos temas y escándalos constantes. Bueno, yo creo que no porque sea grave hay que dejar de ser prudente, ¿no? Porque al final está en juego la estabilidad de una comunidad autónoma, un gobierno autonómico y muchos madrileños pendientes de esto. Por tanto, nosotros pedimos explicaciones, vamos a valorar, tanto en ese pleno monográfico como en las ruedas de prensa, que podría salir esta tarde Cristina Cifuentes y arreglar todo esto dando explicaciones si es que las tiene. Pero claro, si no sale, muchos pensamos que a lo mejor no las tiene. Y por tanto vamos a esperar si hay reacción y valoraremos en ese momento. Desde luego, yo no voy a esconder la gravedad que esto tiene, lo he hablado con Ignacio Aguado, que creo que ha sido claro, nítido, pero a la vez prudente, pidiendo explicaciones desde el primer momento. Y yo estoy convencido de que este tema no se ha acabado, sino que hay más recorrido. La propia Fiscalía, insisto, creo que tendría que atender, ¿no? Como mínimo, si hay una posibilidad de delito, la Fiscalía tiene que actuar de parte. Por tanto, en este tema vamos a ver si actúa y vamos a ver qué investigaciones o qué diligencias puede abrir, porque el asunto pinta mal. Y luego es que incluso también llama la atención que ni siquiera el Partido Nacional le está arropando en esto. Bueno, llama la atención o no tanto, ¿no? Es decir, al final estas cosas, por mucho que ahora, curiosamente hubo un silencio y luego de golpe un apoyo, ¿no?, a partir de las supuestas explicaciones o de las contradictorias explicaciones de Cifuentes, es evidente que en el PP, eso no se le escapa a nadie, ¿no?, es un partido en decadencia, que va cayendo poco a poco y además con un debate sucesorio futuro que tampoco a nadie se le escapa, tanto como que al propio Rajoy le afecta y es un tema que no quieren abrir en el PP, pero que está latente, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con las reacciones dispares o los silencios que a veces también comunican, ¿no?, respecto a Cifuentes. No olvidemos que ella también ha querido hacer una cosa muy complicada, que es decir, me presento, soy del PP, de hecho era de AP, de Alianza Popular, o sea, está desde el principio, me voy reinventando y aparezco aquí y como si yo no supiera nada y hubiera acabado de aterrizar. A Tony Cantó le preguntaba por eso, ¿no? Es decir, oiga, ¿cuándo se afilió usted a Alianza Popular, de la Juventud de la Alianza Popular? En los años 80. Y lleva usted ahí de diputada 20 y tantos años, en la mesa, en las contrataciones de la mesa, en el canal de Isabel II, en Fundescam, o sea, en todo prácticamente. Y además en un partido que no hay primarias, ¿cómo llegas a ser candidata si no es con el apoyo de tus antecesores, ¿no? Entonces está claro que ahí Rajoy o alguien también la ha apoyado para que ella sea candidata, así que aparecer como desconectada de todo lo que es el PP de Madrid cuando tú eres parte de casi del nacimiento, ¿no?, de ese partido, es poco creíble, ¿no? Y bueno, yo creo que ella con una buena agenda de comunicación ha intentado darle la vuelta a su origen, procedencia, pertenencia, pero la realidad es la realidad y yo creo que ella, el Gobierno de Madrid, en los últimos meses está más preocupado de los juzgados que de gobernar. Y creo que ese es un problema que se está notando, porque el pacto de investidura iba a buen ritmo el primer año y medio, o sea, se veía cierto cambio de ritmo con este gobierno, pero a partir del caso Lezo
Yo diría que ahí se ha empantanado el PP y Cifuentes está muy nerviosa y se le ve, ¿no? Porque está más preocupada de sus compañeros, de querellarse, de los juzgados, de a ver qué sale ahora, a ver dónde me llaman, a qué comisión, que no de gobernar Madrid. Y eso yo creo que está paralizando de alguna manera la dinámica buena, yo creo que era francamente buena, del pacto de investidura inicialmente hecho con Ciudadanos. ¿Y qué le falta a Ciudadanos para dar por roto ese pacto? Bueno, a nosotros, en primer lugar, falta un año para las elecciones. O sea, se convocan elecciones para mayo y, por tanto, la Cámara se disolverá y queda un año para las elecciones. Llevamos ya prácticamente 3. Pero por el camino, hombre, si imputaran a la señora Cifuentes, o por el caso Lezo, o por lo que diga o no el señor Ignacio González, o por este asunto que estamos hablando, pues evidentemente una imputación conllevaría la ruptura. Por el camino, insisto, explicaciones. Nosotros no damos por cerrado el tema, sino que acaba de abrirse el tema porque no hay explicaciones claras, porque hay contradicciones claras y sobre todo porque se está escondiendo. Es que ni siquiera ha dado la cara, ¿no? Entonces, yo creo que esto no se solventa grabándote un vídeo y enseñando un papel así de lejos. O sea, esto hay que dar explicaciones. Y además es que lo tiene muy fácil, porque toda la información que se le está pidiendo, si la aportara y la diera, pues seguramente entonces sí que se cerraría el tema. A mí no me apetece realmente, digamos, que se rompa la legislatura y romper un acuerdo con el que también has logrado cosas, pero claro, es que es ella la que tiene en sus manos cumplir o no cumplir, y yo de verdad que veo al PP de Madrid muy nervioso, y motivos tienen, porque el partido tiene fugas por todos lados de corrupción por un lado, y en este caso un escándalo que afecta a la reputación directa de la presidenta. Un matiz también importante que quiero hacer. Algunos decían que este era uno de los puntos que estaba en el pacto de investidura con Ciudadanos. Yo voy a poner encima de la mesa esto, es mucho más grave. Es decir, el punto de Ciudadanos era si tú pones en tu currículum algo que no es del todo cierto o que no se adecua a la realidad o que dices que tienes, no sé, un grado mayor y tienes un grado menor, pero es que estamos hablando de que se puede haber cometido un delito en la universidad para regalarle un máster a una persona que era delegada del Gobierno de Madrid, ¿no? Entonces, estamos ante otra cosa, una cosa más grave. Así que no solo no nos escondemos de eso, sino que pensamos que esto es mayor motivo todavía que ese punto famoso del pacto de investidura que hablaba básicamente de lo que pones tú en tu currículum en un papel, no de lo que has hecho para manipular o no un grado o un máster en una universidad pública, además.